¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros, señoras y señores. Nos da muchísimo gusto saludarlos una vez más aquí en Reacción Deportiva en Cadena, parte de lo que es el trabajo que realizamos para ustedes en Cadena Deportes, sirviendo y como siempre a toda la gente que nos hace favor de acompañarnos en todo Baja California, parcial de Sonora y en el sur de los estados de California y Arizona en la Unión Americana, igualmente para Canal 45 de televisión y también en redes sociales y en cadenanoticias.com. El día de hoy, y lo digo de todo corazón, alguien que fue decisivo tal vez en algún momento de mi vida para pensar en dedicarme a esto, un hombre que he respetado y admirado a lo largo de muchos años y a quien me da muchísimo gusto poder tener el día de hoy para platicar con nosotros. Sinónimo de cobertura deportiva en prácticamente todos los medios importantes de nuestro país, tanto electrónicos como igualmente con algunas incursiones en el periodismo escrito, al lado de figurones de la comunicación en México, como es el caso del licenciado Jacobo Zabludovsky, en paz descanse, y muchos, muchos más. Él es Fernando Schwartz, a quien agradecemos que nos regale un ratito de su tiempo. Fer, muchas gracias. No, Carlos, muchas gracias. Un saludo a toda tu audiencia y muchas gracias por la introducción y gracias por invitarme a esta plática. Es un gusto. Fernando, momento histórico y complicado, un momento difícil. No nos había tocado jamás en la vida vivir una pandemia y tal vez la habíamos contemplado en algún libro de historia ya al término de la Primera Guerra Mundial con la gripe española en 1918 o en una película de ciencia ficción. Pero ahora nos toca vivirla día con día y todo se ha visto trastocado, desde el acontecer diario hasta lo que nosotros hacemos, que es la cobertura de deportes. Llegó a haber algún momento, hoy ya hay, pero llegó a haber algún momento en donde no había nada de actividad en todo el mundo. ¿Cómo ha sido la pandemia? ¿Cómo ha sido el COVID-19 para Fernando Schwartz? Pues difícil, ¿no? Como para todos, estar confinado en casa no es algo muy fácil y sobre todo en plano personal, lo digo a mí que me gusta andar del tingo al tango y ser hiperactivo, pues sí me ha costado mucho trabajo, pero a final de cuentas, así, y valga la comparación, aunque una cosa no tenga que ver con otra, así como nos tuvimos que adaptar cuando surgieron las redes sociales a manejarlas, aquellos que veníamos de tiempo atrás y que para los chavos se facilita más, pues esta cuestión de la pandemia también te tienes que adaptar a lo que hay y es lo que hay. Y bueno, mediante las herramientas tecnológicas como esta de Zoom, pues ha sido un buen descubrir y aparte reencontrar a mucha gente que hacía tiempo no veía buscándola para entrevistas y demás. Y pues sí, afortunadamente llevo ya como 65 entrevistas realizadas vía esta vía y que a final de cuentas es con lo que me he entretenido para sobrellevar el tiempo. Fernando, ya vienen de regreso la mayor parte de las ligas. El laboratorio ha sido primero la Bundesliga, después Portugal y poquito a poquito las demás hasta llegar a la Liga Española y la Liga Italiana. Sin embargo, y te lo digo, se habla tanto de un rebote, de un rebrote, vamos a decirlo de esa forma, que a mí se me antoja un poquito complicado. Por ejemplo, en un medio tan, y lo voy a decir abiertamente, indisciplinado, somos muy indisciplinados los mexicanos, en donde muchos no hemos guardado con corrección las medidas sanitarias, pensar en que vayamos a salir incólumes de un potencial regreso del fútbol mexicano con gente en los estadios. ¿Cómo ves el panorama de aquí para adelante en esta nueva normalidad? Pues lo que pasa es que el ser humano se tiene que adaptar a lo que hay, a lo que tenga, así como pasó en 1918 que surgió aquella enfermedad y en la cual pues a final de cuentas 2, 3 años tuvieron que guardar cuidados y no con la actual tecnología que tenemos, pues tampoco uno puede estar encerrado y dejar de producir. La economía de México no es una economía que pueda aguantar para estar encerrada por la diversidad de clases sociales que tenemos y que gente que come al día a día y que no puede estar encerrada porque si no, no lleva comida a su casa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener las precauciones necesarias y aprender a convivir con el COVID, como ya nos tocó convivir con la influenza en el año del 2009. Claro, una influenza que no era tan vigorosa y tan grave como lo es este COVID-19, pero a final de cuentas en el Inter debe surgir alguna vacuna, debe surgir algún anticuerpo que le elimine y lo único que nos queda pues es guardar las medidas, trabajar conforme nos los indican y colaborar para que no haya rebrote, porque va a ser normal que haya rebrote al momento en el cual todo el mundo vuelva a salir a la calle, pero así es, así tocó
y habrá que tener los cuidados personales para no verse metido en esto. Bueno, a lo largo de este periodo pandémico se han generado una serie de cambios y movimientos en lo que conocíamos de nuestro fútbol mexicano dentro de la anterior normalidad. Ha habido abolición de ascenso y descenso, el movimiento de una franquicia tradicional, como es el caso de Morelia, a una plaza que no es considerada futbolera, y otra serie de sucesos que parecieran fueron aprovechados en el momento en que no había actividad para finalmente tomar la decisión, jalar el gatillo y hacer las cosas. ¿Qué piensas de todo lo que ha sucedido en torno al fútbol mexicano durante esta pausa forzada por el COVID? Es que aunque haya pandemia o no haya pandemia, el fútbol mexicano es reino aventura, donde la aventura nunca termina, o es un Big Brother donde las reglas cambian a cada rato, y definitivamente por lo que ha pasado, pues sí, en parte fue forzado ya, como el ascenso y el descenso, que ya lo venían manejando, y aprovecharon esta situación y circunstancia para finalmente cortarlo. De Monarcas Morelia llevarlo a Mazatlán, pues esto no se hace de la noche a la mañana, es obvio y evidente que ya había meses atrás de negociación para hacer esto. Por una parte, yo entiendo que el dueño es quien pone el dinero y a final de cuentas lleva su inversión a donde más le conviene. Pero por otra parte, entiendo que si ya no queremos que los gobiernos se metan con los equipos de fútbol y sea iniciativa privada el que la maneje, el caso de Monarcas y de Mazatlán es muy claro que la oferta del gobierno de Sinaloa superó la oferta del gobierno de Michoacán en cuanto al comodato del estadio, en cuanto a aportación financiera y demás, y por ello vino la mudanza. Yo creo que al fútbol mexicano lo que le urge es regularizarse en todo, porque a final de cuentas la multipropiedad que se viene quitando desde hace 10 años no se ha podido quitar porque no hay nuevos inversionistas que crean en el fútbol y por ello tiene que existir la multipropiedad. La situación de reducir extranjeros la vengo yendo desde que yo era niño y a final de cuentas la reducción ahí todavía no continúa. Es decir, creo que John de Luisa debe aprovechar perfectamente de aquí al Mundial del 2026, que es el compromiso que fijó con la FIFA, para finalmente el fútbol mexicano pueda tener un orden como es debido. ¿Qué opinión te merece lo del ascenso y descenso? Pues no me parece que lo hayan quitado, porque a final de cuentas esto debe ser deportivo, pero tampoco me sorprende porque el último descenso, si no me equivoco, fue en el 2015 con Jaguares de Chiapas y de ahí en adelante han pagado por permanecer en la primera división. Entonces, tampoco es algo que me sorprenda, pero sí me gustaría que existiera, porque existe en todo el mundo, a excepción de la MLS, que maneja otro panorama muy diferente, pero estamos hablando de un fútbol que ha sido creado primero con marketing y publicidad y que paulatinamente al paso de los años ha ido creciendo en su calidad futbolística. Fernando, ¿cómo se dio el inicio de Fernando Schwartz en la crónica deportiva? Porque todos conocemos la historia del Gran Premio de los 64,000 pesos, etcétera, pero ahí ya llegaste preparado, o sea, tú ya habías seguido los deportes con asiduidad, con cariño, con deseo de saber. Platícanos cómo era el niño Fernando Schwartz, cómo empezó en esta situación del periodismo deportivo. Bueno, el fútbol siempre fue mi pasión. De los demás deportes, soy honesto, aprendí cuando entré a Televisa en 1977, porque además conduciendo una sección de noticiero diaria, donde te tienes que inmiscuir en todos los deportes, pues empiezas a aprender y de ahí te vas metiendo. Sí, todo fue a raíz del Gran Premio de los 64,000 pesos, porque sí, yo de chico iba al fútbol con mi abuelo, con mi papá, fui mascota de Enrique Borja y Aarón Padilla, que recién falleció con Pumas de la universidad, ahí al final de la década de los 60, que en el estadio de Ciudad de los Deportes saltaba yo con ellos a la cancha y después me regresaban por la alambrada a la tribuna, y de ahí nació mi pasión por el fútbol. Claro que el Gran Premio lo cambia todo, porque yo pensaba estudiar para químico industrial y no dedicarme a esta carrera, pero a raíz de que también había yo hecho teatro en el Centro Deportivo Israelita, se presentó la oportunidad en el año del 74 de asistir a una ceremonia de la Asociación Nacional de Actores, donde cumplía 25 años Judy Ponte, aquella que salía en el programa de mi secretaria y que fue mi maestra de teatro, al igual que Berta Moss. Y bueno, pues ahí fui a la ceremonia porque habían hecho amistad con mis padres. Me encontré a Marco Aurelio Moncada Kraus, locutor en aquel entonces de Radio 1000 y que trabajaba en Imevisión, y se acordó del Gran Premio y me dijo: oye, estás muy chico para televisión, pero ¿te gustaría probar en la radio? Y pues sí, me mandó con Jesús Domínguez García comentando el fútbol,
y preparaba yo mi cuartilla durante toda la semana, iba a leer los domingos en mi minuto de gloria en la radio y de ahí empezó todo. ¿Y en qué momento empezaste a participar, Fernando? Alrededor una gran cantidad de voces y de estilos que forjaron historia por sí mismos, por su gran calidad, y escuela para los que venían. Te tocó trabajar pues, con todas las grandes voces y conocimientos del pasado, ¿no? Con todos, desde Fernando Luengas, Ángel Fernández, Fernando Marcos, don Agustín González Escopeta, don Antonio Andere. Evidentemente también me tocó, ya cuando venía empujando la nueva jornada Jorge Berry, ya estaba ahí también Juan Dosal, Gerardo Peña, que surgió del mismo programa donde yo estuve, y bueno, don Fernando Marcos, que tenía una cultura realmente impresionante y que había que aprenderle. Y bueno, trabajar al lado de tanto monstruo, pues sí, a final de cuentas me fue forjando. Lalo Andrade, no lo puedo olvidar, aunque después se retiró. Y aparte mi contacto con ellos fue antes de entrar a Televisa, porque a la par de que estaba yo en la radio, Teodoro Cano, que fue otro de mis maestros, me presentó con Jaime de Aro, que dirigía el Estadio Azteca, y yo hacía los boletines de prensa del Estadio Azteca con toda la estadística, con todos los dos equipos que iban a jugar, lo preparaba en la semana. Llegaba temprano al estadio, bajaba por alineaciones, las copiaba a mano, las pasaba a máquina, las fotocopiaba y 20 minutos antes de arrancar el partido iba yo al palco de prensa y a los de radio y televisión a distribuir el boletín con las estadísticas y la alineación. Así que desde antes de entrar a Televisa tuve la oportunidad de convivir con todos ellos. Fernando, no me puedo quedar con las ganas de preguntarte esto, pero mencionaste obviamente en paz descanse a Aarón Padilla. Hace apenas un par de semanas platiqué yo de esta misma manera con don Enrique Borja. ¿Y eras Puma o americanista? Era borjista. Cuando Borja estuvo en Pumas, cuando estuvo en América, cuando fue presidente del Necaxa, en el Necaxa, pero realmente nunca he tenido algún equipo en especial. Mi papá le iba al Cruz Azul, pero no, yo desde que me dedico a esta carrera prefiero no irle a nadie, ver el fútbol con calma y nada más irle a la selección mexicana que tanto nos hace sufrir. Más de un jugador que de un equipo. A la Bulls de los 90s en el básquetbol, en donde todo el mundo les iba porque estaba Michael Jordan, y cuando se fue Michael Jordan se acabó, ¿no? Sí, claro, suele pasar. De repente te identificas con alguno de los ídolos, como una etapa donde yo le fui a los Acereros de Pittsburgh porque estaba Terry Bradshaw y aquella famosa cortina de acero. Terminó esa época y se me quitó el gusto por los Acereros de Pittsburgh, o la doyermanía que nos desató Fernando Valenzuela, que yo, sin ser netamente beisbolero, me tocó cubrir gran parte de su carrera, entrevistarlo, estar con él, y pues a final de cuentas eso te va ligando también a un equipo, así que ahora sí que nada es permanente, todo pasa. Fernando, ¿cuántos Juegos Olímpicos y cuántos Mundiales de fútbol? Mundiales 9. Se me truncó el sueño del 10º, porque yo cuando entré a esta carrera me prometí hacer 10 mundiales, pero en Rusia 2018 decidieron que no fuera y pues fue un golpe, la verdad, durísimo. Y olímpicos, pues en 2 etapas. Yo, gracias a los Olímpicos de Moscú 80, que fue mi lanzamiento a los 20 años de edad sin haberlo esperado, porque no se iban a transmitir y se terminaron transmitiendo 10 horas y no pudieron mandar a nadie, solamente estábamos Guillermo Ortega y un servidor, pues eso me sirvió para forjar y lanzar mi carrera, y por eso le tengo gran cariño a los Olímpicos. De Olímpicos de verano, mi primera etapa fue de Moscú 80 hasta Atlanta 96, porque en el 2000 salí de Televisa y ya no fui, y después regresé otra vez a los Olímpicos a partir del 2012 y hasta los Olímpicos de Río, y este año iba yo a ir a los Olímpicos de Tokio 2020. Y también a la par, en Olímpicos de invierno, comencé mi andanza en Calgary 88 y tuve la oportunidad de estar en 4 Juegos Olímpicos de invierno, seguidos por Albertville, Lillehammer y Nagano en Japón. Es difícil poder pensar en un momento de tantos que has vivido. No, sí los tienes. Por ejemplo, tengo muy en la cabeza ver aquella escenografía de cartón del oso Misha llorando en la clausura de Moscú 80. ¿Y por qué la recuerdo? Porque Moscú pues, fue prácticamente mi lanzamiento. También recuerdo haberle ganado a José Ramón Fernández la entrevista con Daniel Bautista después de la eliminación debajo del túnel, y aquel hizo un coraje y un berrinche
de cómo un chavito podía contra un ejército que él traía, a final de cuentas, ganarle la entrevista. Mi primera entrevista con Pelé en la radio en 1975, en los Juegos Panamericanos, que se me descompuso la grabadora y el propio Pelé la arregló para empezar la entrevista, y cuando le hago la primera pregunta me dice, me repite la primera pregunta porque estoy muy nervioso, como burlándose un poco en buen plan de la situación que me tocó vivir, y así pues te podría contar cualquier cantidad de cosas que recuerdo, porque cada una y en su momento y cada una en su lugar, pues evidentemente que te van marcando, te van forjando y te traen todo al baúl de los recuerdos, que es con lo que nos quedamos. Antes del joven Murrieta estaba Fernando Schwartz. Sí. Eras infaltable, digo, en 24 horas, y el contacto con el licenciado Jacobo Zabludovsky. Platícanos un poquito de esa etapa, Fer. Vino un cambio. Lo que pasa es que Jacobo se fue a conducir Eco desde Miami en 1987 y yo me había quedado en 24 horas con Abraham, pero a la par de estar en 24 horas con Abraham, también estaba yo en Muchas Noticias, que era el nuevo noticiero de Lolita Ayala. Y un día Abraham me dijo, o conmigo o con ella. Pues me quedé con Lolita porque Abraham es un genio para trabajar, pero muy difícil trabajar con él. Y yo quería paz y tranquilidad después de tantos años de presión y me fui con Lolita. Con Jacobo siempre me unió una extraordinaria relación, pero cuando estuve yo en Muchas Noticias yo tenía que cuidar el mío y no el de él. Y pues sí le hice pasar uno que otro coraje cuando llevé yo al estudio a Mike Tyson, cuando tuve una entrevista con Hugo Sánchez en la Champions, que me la quiso robar y pues no me dejé, y cosas así que a final de cuentas, pues como se lo dije a él, pues usted me enseñó, pues ahora aguántese, ¿no? ¿Has tenido paso por las principales empresas de comunicación electrónica en este país y a nivel internacional? ¿Se aprecian grandes diferencias entre cada una? ¿El estilo es diferente? ¿Se adapta tal vez a la cabeza que tiene el comando del Departamento de Deportes de cada una? ¿Cómo ha sido tu experiencia Televisa, ESPN, Fox? Pues te adaptas a todo, ¿no? Televisa es mi alma mater, evidentemente, duré ahí 23 años y me fui porque fue decisión mía. Yo renuncié a raíz de la inseguridad que ya había en México en aquella época del 2000 y que yo tenía una oferta para irme a Telemundo en Estados Unidos. Fue un grave error, la verdad, irme a Telemundo, porque a la par de que yo estaba en Televisa, también iba yo a Univisión a transmisiones de fútbol los domingos y ya tenía yo ese nexo. Lo que pasa es que en mí la palabra lealtad está por todo lo alto, y por lealtad a veces tú no ves por tus intereses. Cuando yo estoy para irme a Estados Unidos, Andrés Cantor ya no renueva con Univisión. Y yo me pude haber quedado ahí, pero como él se fue a Telemundo, me fui con él a Telemundo y ahí estuvo mi error. Ahí estuvo mi error porque Telemundo, empresa muy difícil para trabajar, además de que yo era muy impulsivo y como no me dejaba, no les gustaba, y duré nada más 2 años. Lo que pasa es que cuando uno llega con el know-how del fútbol mexicano, pues se sienten agredidos todos los sudamericanos que llevan años viviendo de esto en Estados Unidos y te conviertes en un peligro. Y yo por pelear por mis derechos, pues a final de cuentas me dejaron fuera con todo y que yo les conseguí los derechos de la selección mexicana Telemundo, quitándoselos a Univisión, pero me pagaron con mala moneda. Después me quedé como 1 año y medio ahí en medio en el limbo, brincando por un lado y para otro, cuando Arte Izquierdo me rescató para Galavisión. De ahí hice carrera en Univisión hasta el 2009, es cuando llega la oferta de ESPN. Yo estaba feliz en Univisión, pero pues el dinero te tienta, y a final de cuentas dije, me voy a ESPN, Walt Disney, ahí termino mi carrera, puedo estar durante años, pero los planes no fueron como yo los pensé, porque en el 2014 me hicieron un caso en recursos humanos y me corrieron, esa es la verdad, algo que fue totalmente injusto. Yo me equivoqué en algo, pero no era para que me despidieran, porque ha habido otros casos peores donde se hacen de la vista gorda, pero pues así es la grilla en los medios, y esa grilla la orquestaron desde México John Sutcliffe, Armando Benítez y compañía, por el celo y el coraje que siempre me tuvieron y que con su pan se lo coman. De ahí me quedé un poco varado otra vez en el camino, estuve freelanceando, vine a Veracruz a conducir el resumen de los Juegos Centroamericanos con la televisión estatal. De ahí me hablaron de Fox Deportes en Los Ángeles y estuve yendo y viniendo de costa a costa
durante 5 meses, de jueves a domingo en California, de domingo a miércoles en Connecticut, donde vivía yo, y así estuve hasta que finalmente llegó la estabilidad con Fox Sports Latinoamérica, que a partir de julio del 2015 me contrató y pues ya me mudé para México para poder cumplir este compromiso, a donde ahora es mi casa. Viendo toda esta serie de circunstancias, cualquiera pensaría, cuando ve la pantalla, que nuestra carrera es miel sobre hojuelas, ir a eventos, conocer atletas, ganar dinero, que no se gana tanto, hay que dejarlo bien claro, y que todo es maravilloso, ¿no? Te pagan por divertirte, o al menos esa sería la primera impresión para muchas personas. Pero, pues sí, pero no. Lo que nos platicas no es así, ¿no? Es muy sacrificada la carrera, pierdes muchos eventos familiares y desafortunadamente la televisión pues, refleja el ego de las personas, y cuando hay ego, la competencia se vuelve desleal, y cuando la competencia se vuelve desleal y no pueden competir en capacidades y habilidades, pues la grilla es un buen argumento. Y realmente yo lo reconozco, mi personalidad no es fácil por mi forma enérgica de ser conmigo mismo y porque no me abro tan fácilmente. Realmente yo le doy mi amistad a los que realmente considero que le debo dar, y con los que no, por relación de trabajo y por arriba. Y a final de cuentas, esa rígida posición mía, pues no cae bien en los grupos, y a final de cuentas, de ahí viene todo este desenlace. Pero siempre he sido de la idea que donde uno está hay que darse a respetar, porque uno para estar de tapete, mejor se quede en su casa. Yo me acuerdo mucho del Mundial de Estados Unidos 94, en donde nos tocó estar juntos en algunas partes, y yo me acuerdo que esa situación de ganar la entrevista, Fernando, la has tenido pues, desde el inicio de tu carrera, con lo que nos platicabas. Y yo me acuerdo que tiro por viaje te llevabas a André Marín, o sea, estaba muy chavito en aquel entonces, y yo me fijaba, porque yo estaba a un lado de ti, y me veía muchas cosas. Después se forjó una especie de leyenda negra en el sentido de que no te llevabas bien con Marín ni con José Ramón, ¿es cierto? Con Marín en la etapa de la selección fue como una etapa de amor y de odio, porque a veces se llevaba conmigo, a veces no se llevaba, a veces me atacaba, a veces me hacía una fregadera por la espalda, como una vez en Corea, donde yo alquilé mis líneas telefónicas para ser el reportero de cancha con narración desde México. Las pedí a la cancha, él erróneamente las pidió a un palco, de mala leche llegó primero que yo al estadio, me quitó mis líneas, pero no se dio cuenta que no le había quitado el masking tape con los números. Vi los números, eran mías, se las arrebaté y me quedé con mis líneas. Por ejemplo, de una de tantas. O a él le daba mucho celo que yo vivía dentro de la concentración en Francia 98, y muchas cosas más que, bueno, fueron circunstancias de las empresas, no de las personas. A lo largo del tiempo, la situación se fue alivianando y estamos bajo la misma cortina y bajo el mismo techo, con un respeto mutuo y nada más. En el caso de José Ramón, no, siempre me he llevado con él. Lo que pasa es que no me he dejado, porque él siempre se quiere imponer, es su carácter, su forma, pero sí puedo decir con orgullo, porque él siempre lo ha dicho, que de Televisa el único periodista que respete es a mí. Entonces, a final de cuentas, eso es un halago y es una situación interesante que me vea como alguien que le puede pelear la supremacía. Y perdón, aquí puede ser que suene medio brusco o medio fuerte, pero yo estoy a la altura de José Ramón Fernández, estoy totalmente a su altura. Lo que pasa es que él está arriba por ser polémico y yo no soy de polémica. Y si mis impulsos no me hubieran traicionado, estoy, pero al tú por tú, sin ninguna duda. Fer, el fútbol mexicano avanzó muchísimo de esa época cuando andábamos correteando gente en Estados Unidos 94. Es otra cosa, ya no hay ratones verdes, ya no hay esta percepción de que México era un cheque al portador para los equipos, para las selecciones más bien, en las competencias internacionales. Pero a veces alcanzamos a percibir que no nos tenemos fe o que no valoramos lo que hemos hecho. México ha estado como participante asiduo a las Copas Mundiales y siempre calificando a la segunda ronda desde el 94. Y sin embargo se nos hace poca cosa. Vivimos como obsesionados con el quinto partido, como si el quinto partido nos fuera a dar pues, el campeonato mundial, ¿no? No somos demasiado obsesivos con eso, el quinto partido, y en estar pensando en lo que sigue
no hemos valorado lo que ya tenemos. Pues hay que ir paso a paso y todo es un paso a uno, un partido a un partido. Eso del quinto partido, pues se volvió morbo, se volvió amarillismo y se volvió un producto de venta, porque a final de cuentas, en las mesas nocturnas muchas veces se habla de chisme y de todo menos de fútbol, esa es una realidad. Y lo del quinto partido, pues a final de cuentas, mercadotécnicamente vende. Pero yo creo que si tú vas a un mundial, pues debes aspirar a los 7 partidos, debes aspirar a ser campeón del mundo. ¿Por qué conformarte con el quinto partido? Yo no, yo sí valoro lo que se ha hecho, pero sí sé que por X o por Z ha faltado dar ese paso. El más cercano, en Francia 98, donde cuando México se vio arriba de Alemania se espantó, y después que Luis Hernández falló y que el Cabrito falló en otro contragolpe, pues ahí vinieron los 2 cabezazos letales que nos dejan fuera del Mundial. 2002, vieron Estados Unidos, pensaron que era un flan, la tomaron a la ligera y que flan, pum, vámonos. 2006, mala suerte. Maxi Rodríguez no vuelve a anotar un gol así en su vida, eso es una realidad. En Sudáfrica, pues creo que el ambiente interno no fue muy bueno por la rigidez de Néstor de la Torre en el manejo, el alejamiento y donde estuvieron totalmente encerrados. Y había cierto hartazgo, hay que recordar nada más la cara del Vasco un día antes de la conferencia para enfrentar a Argentina. En el 2014, bueno, creo que la selección como siempre hizo una muy buena primera ronda y es donde no te explicas por qué al momento en el cual se puede seguir, por qué no puedes y te frenas, como en Rusia 2018 pasó por la estupidez de Osorio de quererle ganar a Suecia, y si se hubiera evitado a Brasil tal vez hubiera pasado otra cosa, pero a lo largo de la historia los vestidores se van pudriendo conforme avanza la competencia y habría que investigar por qué factor es que se pudren los vestidores adentro, porque ha sido algo repetitivo cada 4 años. Si te dieran a escoger, quitando a Enrique Borja, que ya no lo mencionaste, al futbolista mexicano que más le ha llenado el ojo a Fernando Schwartz, ¿cuál sería? Evidentemente, Hugo Sánchez ocupa un lugar muy especial por su perseverancia. A mí me tocó ver y estar con él en España cuando le gritaban indio, patarrajada, regrésate a México y demás. Y el carácter que tuvo para sobreponerse fue realmente espectacular. Otro como Cuauhtémoc Blanco no lo va a ver. Genio y figura hasta la sepultura y aparte muy habilidoso. Y de Rafa Márquez, bueno, esos pases de 40 metros, espalda del defensor, eran totalmente quirúrgicos. Son jugadores que quedan en la historia. Y de Javier Hernández, digan lo que digan, yo admiro su perseverancia, su instinto goleador, el que no tiene ningún obstáculo a vencer y siempre lo vence. Y Carlos Vela, que es un verdadero crack, pero es un bohemio del fútbol y por eso es un crack. Los trataste a todos. También los técnicos. ¿Es la Volpe tan bueno como dice ser? Creo, sí, claro. Creo que con Aguirre pudo ser mucho más. No, lo que pasa es que de la Volpe hay que reconocerle. En México se habla de 2, de la escuela la volpiana o de la escuela la puentista. Y cuando tú dejas una escuela es porque dejaste una huella. El Vasco en México sí dirigió, pero el Vasco ha hecho la escuela de cómo un entrenador mexicano se forja en Europa y se mantiene durante tantos años y vigente. Porque Javier siempre ha estado en la mira y siempre ha estado vigente, y eso hay que aplaudírselo. Pero no podemos olvidarnos de Don Nacho Treyes, todo el legado y todo lo que hizo en el fútbol mexicano. No podemos olvidarnos del Monchi Monsiváis, no podemos olvidarnos del ingeniero Javier de la Torre. Muchas veces la memoria es una memoria selectiva reciente que olvida rápidamente su origen y su historia, y sería injusto dejar fuera a un Raúl Cárdenas, que también llenó toda una época, un José Antonio Roca, causante de la gran rivalidad América-Chivas en la época moderna. Y así podríamos nombrar a varios, porque cada uno tiene su lugar en la historia, como la Tota Carvajal, cuando dirigió al equipo de Morelia e hizo una época ahí, o cuando dirigió a la Unión de Curtidores. El fútbol es folclórico por todos lados, pero de repente se empezó como a sudamericanizar. El señor Fassi con las barras, con esto y con aquello, los torneos cortos. Yo te lo digo sinceramente, yo sí añoro el torneo en el formato anterior, el torneo largo con liguilla, pero pues el negocio es el negocio, y 2 torneos, 2 liguillas, es de entenderse para dueños y televisoras, ¿no? Lo dijiste tú, realmente encontraron un sistema
aparte de ingresar dinero, de darle emoción al torneo. De repente en los torneos largos, los equipos se tiraban a calificar, había mucha irregularidad, había muchos partidos sin asistencia por tanto y tanto y tanto partido, que le encontraron al clavo con esto de la liguilla y los 2 torneos cortos y demás, pero a final de cuentas un calendario tan apretado, más los compromisos con CONCACAF, los compromisos con la Major League Soccer, pues le privan a México de la oportunidad de una Copa América y de una Copa Libertadores, que a final de cuentas fueron importantes y marcaron una etapa muy importante para el fútbol mexicano en cuanto a su crecimiento. En la distancia, Fer, ¿cómo aprecias Tijuana como plaza de primera división? Estuve ahí largo tiempo porque Fox Deportes transmitió desde ahí 25 días los previos y los post del Mundial de Rusia en la cancha de Xolos para promocionar que Xolos venía para Fox. Y pues sí, la veo como una gran plaza, el estadio es maravilloso, hay bastante empuje y aparte pues tener la frontera ahí al lado que te da aficiones de 2 países, pues hay que capitalizarlo bien. Nada más creo que el proyecto Xolos le ha faltado estabilidad en cuanto a un proyecto en la banca, porque constantemente cambia de escuelas, cambia de directores técnicos, y ojalá sea una realidad y que dejen a Víctor Manuel Vucetich, porque yo creo que si contratan a Vuce, con Vuce finalmente van a encontrar la identidad que encontraron con Mohamed, que encontraron con Herrera, pero que no siguieron con ellos. Un momento de cambio dentro de lo que es precisamente la crónica deportiva en México. Ahora pareciera que es todo en juego, todo en broma, todo en merequetengue, que tienes que ser no solamente narrador, pero sino también contar chistes. ¿Por qué esta generación es tan ávida de esta nueva forma de crónica deportiva, cargada hasta cierto punto de comedia, y a veces no de comedia, sino de burla? Es el mundo millennial. Es el mundo millennial que le gusta, porque gente mayor de 40 años prefiere las crónicas y la seriedad de las crónicas de antaño, que también tenían sus apodos, tenían su broma, pero tenían su seriedad al momento de estar relatando. Pero en gusto se rompen géneros y creo que son etapas que van a perdurar porque la gente se cansa. Son los mismos chistes, las mismas bromas, las mismas expresiones con diferentes equipos y jugadores, y la moda después pasa y la ponen en barata. ¿Un deporte para Fernando Schwartz que no sea el fútbol? El boxeo me gusta mucho, transmití también mucho boxeo. Me tocó seguir de cerca la carrera de Julio César Chávez, la de Sal Sánchez, la de Lupe Pintor, y me encanta el boxeo porque aparte también conocí a grandes personajes gracias a don José y Mauricio Sulaimán, y yo creo que son los deportes que más me apasionan. Me gusta el tenis, me gusta ver el americano, el béisbol no me disgusta, o sea, prácticamente veo todo, veo de todo y no les sacateo a ninguno. Digo, ¿alguna vez se te llegó a presentar una situación en Juegos Olímpicos donde te dijeron, Fernando, vas a hacer curling? No, me tocó el curling. Y que no tuvieras idea de lo que era el curling antes de empezar. Claro, me tocó el curling, el ciclismo por puntos en la carrera de Manuel Yushimatsu en Los Ángeles 84, que viendo el reglamento y narrando al mismo tiempo, pues ahí me las ingenié para llevarla porque era una nueva disciplina, el ciclismo por puntos. Y sí, el taekwondo, de repente aprender cuándo valía el golpe en el peto, cuándo no valía el golpe en el peto, la pelota vasca donde tenía que botar en esta línea o en aquella. Pues hay que aprenderle a todo. A final de cuentas, los olímpicos son el panorama de que te da esa amplitud para poder aprender de nuevas disciplinas, y la verdad es padrísimo. Aprendí de clavados también, que me encantan los clavados, pero eso de que te lo marcan clavado estilo tal, tanto grado de dificultad, 2.5 hacia atrás y todo el dengue que trae cada clavado, pues yo al principio, al lado de cada clave, pues ponía con palabras lo que significaba cada clave para no equivocarme. Sí, debe ser algo extraordinario. ¿Tus primeros Juegos Olímpicos fueron a qué edad? 20 años, Moscú 80. Ya llovió. ¿Vas a ir a Tokio 2020-21? Pues a 2020 iba, a los del 2021 ya veremos a ver qué dice el destino. Voy a mencionarte algunos nombres, Fernando, agradeciéndote como siempre este tiempo que nos has dispensado y como siempre muy orgulloso y muy a gusto de tenerte con nosotros. Jorge Sonia Alarcón.
Un maestro de maestros de la crónica. David Faitelson. Un incansable batallador y que me costaba mucho trabajo doblegarlo porque no se da por vencido muy fácil. Directivos del fútbol mexicano. Directivos del fútbol mexicano que trabajen por el fútbol mexicano y no por intereses particulares. FIFA. La que se tuvo que renovar después del FIFA Gate y de todo lo que escondió a lo largo de los años. Messi o Cristiano. Los dos, porque cada uno es de estilo diferente, no juegan la misma posición y porque siempre he pensado que las comparaciones son odiosas. Y tengo que caer en otra. Pelé o Maradona. Cada uno en su época. Pelé el más grande, evidentemente, porque a los 17 años fue, y Maradona fue un poco después. Y si tú los ves jugar, jugaron en circunstancias diferentes, en esquemas totalmente diferentes, y si me das a escoger a uno, me quedo con la genialidad de Pelé. ¿Tu boxeador favorito que no sea Julio César Chávez? Mohamed Ali. Simplemente porque me tocó estar con él, porque lo vi pelear de niño y porque era todo un espectáculo. ¿Por qué la gente odia al Canelo? Porque es malísimo y le han hecho su carrera a base de contrincantes bien acomodaditos, aunque él se enoje. Y finalmente, mi querido Fernando, tu mensaje para toda la gente en toda Baja California, parcial de Sonora y el sur de los Estados Unidos, agradeciéndote muchísimo que nos hayas acompañado una vez más. El agradecido soy yo contigo. Muchas gracias por esta oportunidad. A toda la gente que te ve en estas regiones, un caluroso abrazo desde la Ciudad de México. No tengan miedo a reanudar la vida, pero cuidando las medidas sanitarias suficientes, y nada en la vida es eterno ni permanente. Todo pasa, así que esto también pasará a la historia. Muchas gracias, Carlos, y te mando un fuerte abrazo. Señores y señores, él es Fernando Schwartz y estuvo en Cadena Deportes.